Reacciones a favor y en contra ha generado la controversial ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia como órgano centralizado del Estado, promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo. Hemos creído de entrada que es una ley redactada de forma muy ambigua, en el sentido que puede estar sujeta a ciertas interpretaciones, dependiendo, digamos, quién pueda ser gobierno, y por eso creemos que eso siempre es un riesgo. El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Percio Maldonado, expresa su preocupación ante esta ley, ya que a su entender, algunos de sus artículos podrían atentar en algunas circunstancias a derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Nos hemos centrado en la atención básicamente en los artículos 9, 11 y 26. ¿Por qué esos tres artículos? Porque en esos tres artículos donde se trata de definir un poco el concepto de seguridad nacional. La Ley 1-24, que por objeto contempla proteger la seguridad nacional, en su artículo 9 sobre las atribuciones de esta dirección, expresa que se investigará cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones que atente contra los intereses o seguridad de la nación. Las informaciones obtenidas tendrían como destinatario al presidente de la República. En el artículo 11, sobre la entrega de información, plantea que todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas estarán obligadas a entregar a la DNI todas las informaciones que ésta requiera para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia a los fines de salvaguardar la seguridad nacional. Mientras que en el artículo 26, sobre las sanciones penales, expresa que quien oculta informaciones requeridas por esta dirección, sobre las cuales se tengan datos o conocimiento, será sancionado con prisión de 2 a 3 años y multa de 9 a 15 salarios mínimos. El tema del secreto profesional para el ejercicio del periodismo, es decir, si yo publico una nota y después el DNI quiere que yo le diga quiénes son mis fuentes, posiblemente me está vulnerando un derecho que me lo tiene consignado la Constitución. El diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, Tobías Crespo, manifiesta que en determinado momento se opuso a algunos aspectos de la referida pieza legislativa, por lo que planteó algunas recomendaciones de las cuales solo una fue acogida por la Comisión Especial. Cada uno de los artículos y recomendaciones que nosotros entendimos que debían ser insertados, pues lo propusimos. La comisión a nivel general entendió que no era necesario, que eran temas de forma, pero no eran de forma, eran de fondo. Y en definitiva fueron rechazados. De los 5 solamente fue aceptado uno, que tiene que ver con una sanción que debía establecerse para aquellos agentes o personal del DNI que en una investigación alterara, modificara o borrara o eliminara información crítica, ¿verdad?, sensitiva sobre las actividades que tenía a su cargo. Otros puntos sugeridos por Crespo y que no fueron admitidos: incorporar luego de la palabra actividad la expresión presumiblemente ilícita para evitar violentar derechos de muchos ciudadanos. También contextualizar el término contrarrestar, de manera que se evite la intromisión en las funciones competentes a otros organismos de seguridad, entre otros aspectos considerados de importancia por el representante de la Cámara Baja. El concepto de seguridad del Estado, yo creo que aún eso no queda claramente establecido. ¿Qué es la seguridad del Estado? ¿Cuándo se atenta o no contra la seguridad del Estado? Es decir, yo creo que todas esas cosas hay que definirlas. Porque si no se definen con claridad, cualquier funcionario excede los límites que le establece la Constitución. Porque basta con que yo creo que una cosa que no es seguridad del Estado, como para accionar contra un individuo. Por otra parte, el legislador del partido Fuerza del Pueblo declara que le llamó la atención la premura y discreción con que fue procesada la ley. Nos sorprendimos que lo pusieran en agenda para declararlo de urgencia si no había tal urgencia, y que se mandara a comisión. Al no aceptar nuestro pedido, lo que hicimos y pudimos conseguir que lo mandaran a comisión fue utilizado en un mes de diciembre, es decir, ya al final, que uno siempre tiene su ojeriza y su percepción de que por qué al final de diciembre, donde
el Congreso generalmente y todos los dominicanos están en otros temas, ¿verdad? De Navidad, de celebración, y que estos tipos de información pues no son tan divulgados ni tan de mucho interés de la población. Genera temor que este recurso sea utilizado con otros fines ajenos a su objeto. En esa ley se insertan elementos de ciberseguridad, pero también se insertan elementos que tienen que ver con las elecciones, los procesos democráticos. Tú sabes que no estamos montando precisamente un proceso electoral. Habría que ver cuáles son las razones, las intenciones que pueda tener el Ejecutivo, que en un momento electoral inserta esos aspectos dentro de los procesos, pero de manera muy taxativa. Y también el tema de la ciberseguridad. Toda ambigüedad convertida en ley es un retroceso, es un peligro enorme sobre los derechos, porque dependerá de la intención de un gobierno o de un funcionario que tenga vocación de irrespeto a la condición humana y a la condición de los derechos establecidos constitucionalmente para ir contra ellos. Para el coordinador de la Comisión de Justicia del Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana, Eric Hernández, no debe existir preocupación por parte de los ciudadanos, ya que asegura la ley en cuestión cumple con los preceptos constitucionales. Esa afirmación de la ley en su artículo 11 tiene que verse en todo el contexto de nuestro sistema jurídico. No basta leer solamente el artículo o leerlo por parte, porque no podemos olvidar que hay un Código Procesal Penal que tiene unas reglas específicas del debido proceso, de la intervención del juez para ciertas diligencias, para la intervención para las intervenciones telefónicas hay un procedimiento especial. Y así debemos de observar esta nueva legislación. Cierto que el proyecto mismo dice, bueno, acogiendo a los procedimientos legales, pero todas estas cosas dichas en genérico pueden ser muy interpretativas, cuando además tenemos que los órganos del Estado, como el Ministerio Público, el sistema de justicia, tienen un rol específico de juzgar cualquier acción indebida de un ciudadano. Para Maldonado resulta preocupante el hecho de que en algún momento dado algunos enunciados dispuestos en la norma sean interpretados a conveniencia. Ponerle a un organismo de seguridad unas facultades como esas son altamente riesgosas, dependiendo del gobierno que nos toque manejar. Sobre todo en un momento en que muchas de las acciones que se hacen a veces contra los ciudadanos y contra políticos y contra presidentes, se hacen de manera institucional, se hacen de manera legal, es decir, usando recursos, tal vez reivindicando aquella expresión, para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Lo que se contrapone acá en la actuación de la institución es el levantamiento de la protección del secreto profesional, del secreto bancario, del derecho de reserva en materia tributaria. Entonces, siempre hay una contraposición de derechos, y para poder levantar la protección de esos derechos de secreto profesional, reserva o cualquier otro de otra naturaleza, solamente un juez puede autorizarlo. Aunque algunos sostienen que la referida ley no atenta contra la integridad de las personas, otros consideran que las nuevas competencias del organismo cercenan derechos y libertades. Entendemos que es real y efectivamente la ley es conforme a los lineamientos constitucionales, y reitero que una de las mejores conquistas es que le quita el carácter militar o policial a la institución y crea una institución de carácter civil bajo la responsabilidad directa del presidente de la República. Pudiera ser entendible, necesaria, el que el Estado dominicano, el gobierno, quiera, digamos, cohesionar todo lo que son sus organismos de investigación. Eso es válido, pero hay que cuidar que ese propósito, que puede ser bueno, no termine dejando espacio para una situación de riesgo al ejercicio de libertades y de derechos ciudadanos. Sin dudas, una ley que abre el debate entre diversos sectores de la sociedad
debido a la naturaleza de esta y el actual contexto electoral. Ojalá que en sus reglamentos y aplicación se puedan crear los mecanismos necesarios de manera que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos dominicanos.